Entonces, seguimos con nuestras charlas científicas. En esta ocasión vamos a hablar de evidencias científicas sobre la fisioterapia en salud mental. Nos acompaña el licenciado Marcos Almirón, colega, kinesiólogo, fisioterapeuta, que viene encaminando este trabajo, esta línea de investigación, con varias publicaciones y experiencias también con pacientes con eh, afecciones que comprometen la salud mental. Entonces vamos a hablar de la evidencia científica, todos los datos, los informes, los artículos que sustentan entonces el tratamiento de fisioterapia en salud mental. Les voy a pedir a los participantes que escriban en el chat las preguntas que tengan para posteriormente ir leyendo y poder contestar, o que al finalizar de la charla puedan habilitar sus micrófonos y preguntar, hacer sus preguntas. Entonces le damos la palabra al licenciado Marcos. Muy buenas noches, nuevamente licenciada Lelis Morales. Para mí es un honor nuevamente estar con ustedes, ¿verdad? Con la comisión directiva, los participantes que están presentes para esta charla amena sobre lo que es la fisioterapia en salud mental, ¿verdad? Hago atrás una mirada retrospectiva y siempre hago un indicio de que la fisioterapia en salud mental hasta la fecha es un campo poco explorado, mejor dicho, dentro de lo que es nuestra profesión acá en nuestro país, ¿verdad? Eh, Muy pocos colegas conozco que están abordando dentro de un equipo multidisciplinario o transdisciplinario en salud mental, ¿verdad? Para el manejo de diferentes aficiones o digamos, encaminando, objetivando ciertas líneas terapéuticas para los beneficios que obviamente ofrece esta noble especialidad, ¿verdad? Que está dentro de lo que es la fisioterapia y rehabilitación física, ¿sí? Eh, Hace poco vi por Instagram, por las redes sociales, que, por ejemplo, en el hospital de Villa Ayes hay un equipo de salud mental donde está insertado un kinesiólogo y trabajando dentro de ese campo, ¿verdad? En este caso en particular, para direccionado a profesionales sanitarios, ¿verdad? Sabemos que estamos viviendo una situación difícil dentro de lo que es, dentro de lo que nos toca vivir como salud, ¿verdad? Por esta pandemia que aún no termina, ¿verdad? Que siempre permanecemos en el pico y nunca vamos bajando, nunca desciende ese pico, ¿verdad? Y justamente ese pico de contagio, ese pico de pandemia trae consigo muchas afecciones y en gran medida una de ellas, ¿verdad? Una de las aristas más fuertes es problemas en la salud mental de las personas, ¿verdad? Entonces ahí donde nosotros tenemos que justamente ir direccionando ciertos aspectos, ¿verdad? Entonces es como que aparentemente los kinesiólogos a poco se están formando en esa área, ¿sí? Yo empecé con esto, ¿verdad? Haciendo un pequeño análisis nuevamente retrospectivo en el 2017 cuando era residente en el Hospital de Clínicas. Les comento para que más que nada vayan entendiendo y vayamos comprendiendo un poco más de cómo surgió todo esto. Cuando el servicio de psiquiatría nos llaman para evaluar a un paciente, ¿verdad? Con trastorno mental, nosotros no teníamos ni idea de qué podíamos ofrecer, sin embargo fuimos a evaluar al paciente y con ciertas herramientas y ciertas técnicas que por ahí conocemos, ¿verdad? Que vamos utilizando para lo que es el área de neurorehabilitación, rehabilitación traumatortopedia, rehabilitación cardiorrespiratoria. Fuimos hilando algunas cuestiones según la evaluación que encontramos en el paciente, ¿verdad? Y nos llamó la atención que con lo que nosotros pudimos ofrecer a ese paciente, ese usuario, tuvo buenos resultados, ¿verdad? Con el alcance desde el punto de vista de la fisioterapia. Es ahí que surgieron nuevas propuestas o tuvimos mejores perspectivas y nos fuimos y nos rebuscamos y empezamos a investigar e indagar qué más podíamos ofrecer desde el punto de vista de la fisioterapia a los pacientes con trastornos mentales. Entonces, justamente
vimos un poquito qué es lo que nos podía ofrecer la evidencia científica en cuanto a eso. Sin embargo, antes de ir viendo un poquito todo lo que tiene que ver con la evidencia científica, tenemos que comprender bien cuál es el rol del fisioterapeuta en un equipo de salud mental o en un equipo de personas o de profesionales de la salud que lideran y manejan usuarios con trastornos mentales, ¿sí? Y justamente lo que a nosotros nos identifica como profesionales de la salud en nuestro carácter de rehabilitar, en curar y prevenir justamente es el manejo no farmacológico del dolor, es decir, la utilización de las técnicas, todo lo que tiene que ver con la kinesioterapia y la fisioterapia o la electroterapia propiamente dicha para el manejo del dolor de usuarios que aquejan con algún trastorno mental, ¿sí? Eh, Muy pocos estudios son los que hablan de agentes físicos, ¿verdad? Que se utilizan para rehabilitar a las personas o para, mejor dicho, prescribir un plan terapéutico a la hora de abordar dentro de esta área, ¿verdad? Sin embargo, sabemos perfectamente que, por ejemplo, un cuadro de estrés puede desencadenar o puede somatizar ciertos tipos de dolores, ¿verdad? Y que comúnmente nosotros vamos a ir direccionando más, por ejemplo, en trastornos musculoesqueléticos, ¿verdad? Dolorosos a nivel de columna cervical. Muchas veces en el consultorio en el consultorio traumatológico, ¿verdad? Nos llegan usuarios que consultan por cervicalgias, ¿sí? Sin embargo, nosotros a la hora de examinar una placa radiográfica, a la hora de examinar un estudio complementario o a la hora de hacer pruebas analíticas para identificar si hay algún compromiso, alguna raíz nerviosa que nos puedan indicar un trastorno musculoesquelético, definitivamente podemos llegar a dilucidar con el historial clínico del paciente que probablemente ese usuario está quejando un cuadro de estrés, ¿sí? ¿Está bien? Y ese cuadro de estrés justamente, sabemos por fisiología que al haber catecolaminas y al haber cortisol abundante en sangre, justamente eso hace que haya, digamos, como un exceso de catabolitos dentro de lo que es todo nuestro torrente sanguíneo, que justamente eso se traduce en dolor. ¿Está bien? Entonces, a partir de ahí nosotros ya vamos haciendo fisioterapia en salud mental, ¿sí? Entonces, una de las formas, como bien ya le había dicho, es la utilización de ciertos agentes físicos, ¿verdad? Y a partir de ahí ir viendo algo más, ¿verdad? Porque sabemos que el movimiento muchas veces cura todo, ¿está bien? Entonces, nuestro aliado principal va a ser lo que es la kinesioterapia, ¿está bien? Después podemos comprender un poco más y hablamos de la experticia en el diseño y la prescripción de programas de ejercicio físico individualizado para cada usuario, ¿sí? Siempre hablamos en la facultad, siempre nos enseñaron que kinesiología o fisioterapia no es un recetario de cocina, ¿sí? Por lo general siempre queremos entender o queremos comprender y queremos aplicar ciertas terapéuticas según esté escrito o taxativamente demostrados según protocolos de atención, ¿verdad? Para usuarios, ¿verdad? Pero sabemos que cada paciente, cada usuario que consultan tienen sus particularidades y sus peculiaridades y que definitivamente probablemente no vamos a estar cumpliendo taxativamente lo que dice un protocolo de desarrollo de atención terapéutica, pero sin embargo puede ayudar para orientarnos de alguna u otra manera a dónde es lo que nosotros queremos direccionar nuestro tratamiento como fisioterapeutas, ¿sí? Y acá hago siempre como un paréntesis o siempre tiendo a resaltar en que hay que ser muy precisos a la hora de hacer una prescripción de programas de ejercicio físico individualizado y quién mejor que el fisioterapeuta para encargarse del diseño de ese tipo de intervenciones, ¿verdad? Porque justamente nosotros somos los expertos en movimiento, somos los expertos en biomecánica del movimiento, somos expertos en kinefilaxia, somos expertos en prevención. Entonces, siempre escuchamos que el usuario o el paciente nos dice, otro profesional de la salud me dijo que camine 30 minutos diariamente para hacer ejercicio físico y para ver si de alguna u otra manera no mejoran ciertas cosas de ciertos aspectos de mi cuadro clínico.
y nosotros tenemos enfrente a una persona de 65 años de edad, sexo femenino, con una talla de aproximadamente 1,65 metros de estatura, obesa, sedentaria. Entonces, ¿cómo nos llega el usuario con un trastorno osteomioarticular de rodilla? ¿Sí? Por eso es importante siempre tener en cuenta la experticia en el diseño y la prescripción de programas de ejercicio físico individualizado, y justamente a partir de ahí ir viendo qué es lo que mejor puede encaminarle al usuario a una mejor calidad de vida. ¿Está bien? Después, por otro lado, tenemos lo que es el promover el bienestar y hacer frente a comorbilidades asociadas a trastornos mentales. ¿Sí? Cuando hablamos de los trastornos mentales, siempre tenemos en una columna lo que es la psicofarmacología, por otro lado la psicoterapia, ¿sí? ¿Está bien? Transversalmente a ellos puede pasar lo que es la kinesiofisioterapia, ¿sí? ¿Está bien? Desde el punto de vista físico, o psicofísico, mejor dicho, o psicocognitivo físico. ¿Está bien? Hay ciertos fármacos que utilizan los médicos psiquiatras para el manejo de trastornos mentales que tienden a desencadenar efectos secundarios o efectos colaterales, ¿verdad? Como por ejemplo, hacen que el paciente suba de peso, y si el paciente con trastorno mental no hace o no participa dentro de un programa de ejercicio físico o de un programa de activación neuromuscular, probablemente si tenía un índice de masa corporal normal o en rango para un estilo de vida saludable, el psicofármaco tiende a desencadenar un grado de obesidad, ¿sí? Puede pasar un sobrepeso, obesidad y tal vez llegar a obesidad mórbida, ¿sí? Mucho va a depender del contexto clínico del usuario. Otros psicofármacos, por ejemplo, tienden a desencadenar lo que es la REP, que son los reflejos extrapiramidales, ¿sí? Y dentro de los reflejos extrapiramidales tenemos a lo que son las actitudes involuntarias que, desde el punto de vista motor, que el usuario puede presentar a la hora de la consulta, ¿sí? ¿Está bien? No podemos pretender que la fisioterapia sea un tratamiento de primera línea para los usuarios que aquejan de trastornos mentales, porque nosotros mismos estaríamos autoengañando, ¿sí? Necesariamente tiene que haber como base una buena psicofarmacología o una farmacoterapia, y por otro lado, eso ya va a depender del contexto médico, si realiza psicoterapia o no, que en la mayoría de los casos necesariamente el usuario debe o tiene que realizar psicoterapia. Si el usuario no se encuentra estabilizado desde esas dos aristas, nuestro tratamiento probablemente no tenga muchos resultados, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que nosotros acá estamos interviniendo sobre algo meramente abstracto, ¿sí? Sobre la mente, ¿está bien? No estamos hablando de un dolor orgánico, un dolor de rodilla, un dolor neuromuscular palpable con las manos. No estamos hablando de la aplicación de electroterapia y que probablemente el usuario al día siguiente te diga, sí, me siento mucho mejor, dejó de dolerme, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que la psicofarmacología y la psicoterapia son los tratamientos de primera línea. Y la fisioterapia o la fisioquinesioterapia sería como un tratamiento adyuvante. La evidencia y la literatura hace mención que la fisioterapia puede ser utilizada como monoterapia o como tratamiento de primera elección para lo que son cuadros de depresión leve. ¿Está bien? Entonces, ¿qué podemos decir o en dónde podemos intervenir? Justamente en el desarrollo de intervenciones específicas para hacer frente a problemáticas que cursan personas con trastornos mentales, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el tratamiento de elección para cada usuario? ¿Será que yo puedo utilizar lo mismo para un usuario que aqueja de trastorno bipolar, ese mismo tratamiento utilizar en un usuario que tiene trastorno alimentario o trastorno de la conducta alimentaria, un paciente o un usuario con ansiedad, con estrés, con depresión, con impulso a la ingesta exagerada de drogas, ¿sí? Entonces tenemos que ir viendo. Varios son los trastornos mentales que
que aquejan en la actualidad. Sin embargo, si hoy en día abrimos una ventana y vemos cuál es el trastorno mental que por ahí pueda aquejar en primera línea hoy en día por la pandemia que estamos aquejando, sería un trastorno por ansiedad generalizada, cuadros de ansiedad o factores estresores que dificultan el participar cotidiano de un usuario para sus actividades diarias, ya sea en el desarrollo personal, en su desarrollo interpersonal y con su entorno externo, ya sea en el trabajo, con la familia, con la sociedad en general, ¿sí? Muy bien. Y esto es lo que puse más o menos para que podamos tener en cuenta, ya probablemente conocen lo que es la pirámide de la evidencia científica, ¿sí? A la hora a la hora de ver, perdón, o visualizar un artículo científico, ¿sí? Y si observamos la pirámide de la evidencia, vemos que la base sería un menor grado de evidencia científica, como por ejemplo las investigaciones in vitro y las investigaciones con animales. A partir de ahí va creciendo en consistencia y haciéndose más sólida la evidencia científica. Entonces encontramos, por ejemplo, las ideas, las opiniones de expertos, los informes de casos, por ejemplo, el COVID-19 en sus inicios, allá por noviembre, diciembre de 2019, cuando recién brotó los primeros casos en Wuhan, China, y unos cuantos casos de personas aisladas que consultaban y se detectaba ese virus, eso conformaban, por ejemplo, informes de casos o informes de serie de casos, ¿verdad? De lo que puede evidenciar o de lo que puede sustentar la evidencia científica. Y a partir de ahí ya vamos a los estudios analíticos, como los estudios transversales, casos control, estudios de cohortes, los estudios experimentales que justamente nos indican, ¿verdad?, en un mayor grado de evidencia científica a la hora de optar por un tratamiento de elección. Los estudios experimentales son los que nos van a decir si puedes usar, no puedes usar. Y es lo que justamente hasta ahora yo no logro comprender. Trato de ponerme en el zapato de muchos colegas, ¿verdad? De muchos profesionales de la salud, no precisamente fisioterapeutas. Creo que podemos abrazar todas las áreas de las ciencias de la salud y que dicen, no, yo no me voy a vacunar porque no quiero formar parte de un experimento. Sin embargo, el experimento hace la ciencia. Sin embargo, nosotros a través de los experimentos previos pudimos utilizar todas las técnicas que hoy en día utilizamos para el manejo en rehabilitación física y la terapéutica para nuestros usuarios que consultan con nosotros, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta eso, sí. Y en el ápice tenemos, o en la punta de la pirámide, lo que son las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, que justamente ya serían como un conglomerado o como bolsas conglomeradas de todo lo que tiene que ver con los ensayos clínicos, los estudios observacionales, los estudios de cohortes, etcétera, y que justamente nos van evidenciando, digamos, en un mejor alcance a la hora de poder tener en cuenta qué terapéutica podemos utilizar, si la terapéutica A resulta mejor que la terapéutica B, si no había sido la terapéutica C, no tiene ninguna relevancia científica, entonces se descarta a la hora de utilizar para el manejo de nuestros usuarios en nuestros consultorios de rehabilitación, ¿sí? Entonces, más o menos esto es. Si yo hoy leo un artículo científico y me dice, es un estudio observacional o un estudio transversal, mira, che, está en el medio de la pirámide de la evidencia, ya me detecta una evidencia sólida para yo poder tomar decisiones si corresponde o no aplicar una terapéutica, ¿sí? Si bien si bien revisé artículos que hablan de ensayos clínicos aleatorizados, controlados, ¿verdad? Por supuesto, eso me va a dar un nivel de evidencia mucho mayor, ¿sí? Pero por supuesto, siempre no todo es color de rosas y vamos a ir viendo ciertas cosas, ¿verdad? Que obviamente no completa lo que ahora estamos hablando, pero sin embargo, perfectamente se van a ir dando cuenta porque uno a la hora de redactar sus artículos científicos siempre dejan ciertas fortalezas y debilidades que por supuesto vamos a ir comprendiendo una vez que vayamos viendo respecto a lo que analizamos dentro de nuestro campo de accionar. Muy bien.
¿Y qué es lo que dice la evidencia científica en cuanto a las intervenciones fisioterapéuticas? Y vemos acá un panorama o un pantallazo grande de cuáles son las intervenciones que el fisioterapeuta puede utilizar para abordar en usuarios con trastornos mentales. Y vemos una de ellas que es la terapia de la conciencia corporal basal. La terapia de la conciencia corporal basal tiene como un poco menos de 100 años de utilización. Lo creó una fisioterapeuta nórdica para su tesis doctoral en Noruega, ¿sí? Y justamente creó esa terapia siguiendo un poco lo que decía el psicoanalista Freud, ¿verdad? Utilizando el movimiento para poder trabajar y ver si había o no mejoría en usuarios con trastornos mentales, ¿sí? En este caso con trastorno bipolar, ¿sí? Eh, la relajación muscular progresiva de Jacobson, que es una técnica que se utiliza para eh, no precisamente generar movimiento a priori, ¿sí? Sin embargo, va viendo un poco todo lo que tiene que ver con lo que son las contracciones, relajaciones musculares de formas asincrónicas, por supuesto, ¿verdad? Es decir, realizo una contracción muscular de un grupo muscular segmentario, luego posteriormente me dedico a relajar la misma, ¿sí? Por biofísica, nosotros conocemos por fisiología, entendemos por fisiología muscular que es tiene que ver justamente con todo lo que es la contracción muscular a precarga, ¿verdad? Entonces es muy importante tener en cuenta eso, sí. O relajación post-isométrica también le podemos para comprender un poquito más. La relajación, yo digo relajación muscular de Jacobson, automáticamente puedo asociar con lo que es la relajación post-isométrica, ¿verdad? Después de una contracción sostenida en forma isométrica, vamos a una relajación muscular prolongada, ¿está bien? Creo que entendemos muy bien y conocemos lo que es el pilates terapéutico, ¿verdad? En que se conoce mucho dentro de lo que es la rehabilitación de columna, ¿está bien? El yoga terapéutico que veo que utilizan muchos algunos colegas, ¿verdad? Para el manejo de trastornos musculoesqueléticos, para el manejo de trastornos por estrés, ansiedad, depresión, etcétera, ¿sí? Y acá vemos algo que por ahí nosotros no vamos a tomar como una línea de acción para tratar usuarios con trastornos mentales, pero sin embargo tienen una sólida evidencia científica, ¿verdad? Que el entrenamiento muscular aeróbico y el fortalecimiento muscular o el entrenamiento de fuerza, como lo llaman otros autores, ¿sí? Probablemente el entrenamiento de fuerza o el fortalecimiento muscular no vamos a utilizarlo de entrada o no vamos a prescribirlo. Por lo menos dentro de lo que es mi experiencia para el manejo de usuarios con trastornos mentales, ¿sí? Hablando de trastornos mentales puros, no utilizaría, ¿verdad? Porque primero hay que contextualizarlo al usuario dentro de una intervención específica. El usuario, por poner un ejemplo, siempre tiende a estar disperso de un contexto psicofísico. Entonces yo inmediatamente realizar un entrenamiento de fuerza muscular o un ejercicio de fuerza, no sé si eso podría ser beneficioso de entrada para el usuario. Sin embargo, cuando el usuario ya se encuentre estabilizado en su contexto biopsicosocial, en su contexto biopsicofísico, probablemente pueda ser una herramienta muy interesante para poder evidenciar ciertas mejorías o evidenciar una mejoría dentro de lo que es la terapéutica o el accionar cotidiano dentro de un programa de salud mental desde el punto de vista físico, ¿sí? Acá podemos ver un poquito todo esto. No hago énfasis a lo que es la respiración, porque la respiración va transversal a todo esto, ¿sí? Está bien, si bien para nosotros la respiración es un proceso pasivo o un proceso inconsciente, mejor dicho, a la hora de tratar estos usuarios necesariamente debemos hacerlo de forma consciente, ¿sí? Justamente ayer a un usuario que no lo observé por trastorno mental, más bien por un paciente post-COVID, ¿verdad? En las salas de internado del hospital, le decía, ahora vamos a dejar de lado lo que es una respiración inconsciente y vamos a centralizar la respiración en algo consciente. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque el usuario estaba cursando con un cuadro de ansiedad, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta que el entrenamiento muscular respiratorio es
fundamental y puede ser utilizado o solamente como entrenamiento muscular respiratorio o imbricado o insertado de forma transversal, que necesariamente vamos a ir utilizando en cada una de las técnicas o las intervenciones fisioterapéuticas. Probablemente no vamos a hacer tanto énfasis en lo que es el entrenamiento muscular aeróbico y el fortalecimiento muscular, porque eso ya depende de otros factores cardiovasculares, ¿sí? Pero sin embargo, en la terapia de la conciencia corporal basal, relajación muscular progresiva de Jacobson, pilates terapéutico y yoga terapéutico, la base para poder abordar o centralizar al paciente en la terapéutica es el ejercicio respiratorio o el entrenamiento muscular respiratorio. Y dentro de todas las técnicas respiratorias o de ejercicio de patrones respiratorios que podamos entender y comprender, una de ellas es el tipo de respiración profunda, ¿sí? Una de ellas es esa, y otra es la respiración torácica superior. ¿Está bien? Que por ahí no tomamos tanto énfasis en lo que son las respiraciones abdominales y compañía, porque nosotros tenemos que hacer una conexión entre lo que es en cerebro, sistema cardiovascular, ¿sí? Entonces eso es en líneas generales lo que podemos entender por las intervenciones fisioterapéuticas, ¿sí? Más adelante podemos hablar un poco de lo que es la evidencia de la terapia de la conciencia corporal basal en trastorno mental determinado y así sucesivamente, ¿sí? Pero esto es lo que por de pronto la evidencia científica nos ofrece para activar o rehabilitar a esos usuarios. Muy bien. ¿Y cuáles son los beneficios que nosotros podemos obtener desde esta línea, ¿sí?, de rehabilitación, desde esta especialidad? Y justamente acá podemos observar disminución de síntomas psicopatológicos, aumento de la conciencia e imagen corporal, el bienestar psicológico, mejoría en el bienestar psicológico, la resistencia cardiovascular. Acá ya vamos a algo más físico, ¿está bien? No un tanto psicológico. Mejora de la fuerza muscular, facilita el cumplimiento del tratamiento, y después les explico esto por qué, y sobre todo esto, mejoría de la calidad de vida. Sí, eso es muy importante. La intención a la hora de intervenir a un usuario con trastorno mental o con trastorno físico puro es mejorar la calidad de vida. Por algo justamente se dice, el médico es el que salva vida, sin embargo, el fisioterapeuta es el que brinda una mejor calidad de vida o el que da vida a los años. ¿Está bien? Entonces hagamos honor a eso, ¿sí? Cuando hablamos de que las intervenciones fisioterapéuticas aumentan la conciencia e imagen corporal, basta con ver un usuario con trastorno bipolar o con esquizofrenia o con trastorno de la conducta alimentaria, ya sea anorexia nerviosa o bulimia nerviosa, y vamos a ver que hay una disrupción o una interrupción en lo que es la conciencia corporal por un lado. Sin embargo, por ejemplo, los usuarios con bulimia nerviosa, una disrupción, una alteración en lo que es la imagen corporal, ¿sí? La terapia de la conciencia corporal basal es un aliado ideal para el manejo de esos trastornos mentales. Sin embargo, para el trastorno de la conducta alimentaria hay poca evidencia científica que respalde su uso, pero no porque se hayan hecho muchos estudios y los estudios sean inconclusos. Al contrario, hay pocos estudios que se utilizan o que hay pocos estudios que respaldan por la utilización de este tipo de intervención para ese tipo de trastornos, ¿sí? Sin embargo, la terapia de la conciencia corporal basal, como dice su nombre, trata de volver a conectar lo que es la mente con el cuerpo, ¿sí? Desde un punto de vista psicofísico cognitivo. ¿Está bien? A partir de ahí ya vemos los otros síntomas de mejoría, ¿verdad? Y cuando hablo de facilitar el cumplimiento del tratamiento, justamente los usuarios con trastornos mental, justamente por ser una afección muy abstracta, ya los médicos psiquiatras, ya los psicólogos van a poder explicar un poquito mejor esto, pero es muy baja la adherencia al tratamiento que tienen los usuarios, ¿sí? Los usuarios con trastornos mentales tienen, digamos, una
calidad de vida deteriorada desde el punto de vista mental, por supuesto, ¿verdad? Que hace que no tengan una fácil adherencia al tratamiento, porque justamente el objetivo de las intervenciones, tanto médicas, psicológicas, fisioterapéuticas, nutricionales y todo lo que tenga que abrazar a ciencias de la salud, tiene su proceso, tienen sus etapas, ¿está bien? Y no es como un dolor, como bien digo, músculo esquelético que probablemente hoy consumo un AINES, hoy aplico una electroterapia y probablemente mañana esté mejor y tenga más ánimo para poder desarrollar mis actividades, ¿sí? Está bien. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta eso. Muy bien. Y vamos a hablar de lo que ya es la evidencia científica, ¿sí? En fisioterapia, de lo que es la fisioterapia en salud mental, hay mucha evidencia científica. En Europa es una especialidad que está en auge, ¿sí? Creo que uno de los países donde mayor fuerza tiene la fisioterapia en salud mental es Noruega, por un lado, Australia, por el otro lado, España, por el otro lado, donde hay fisioterapeutas insertados dentro de unidades de salud mental, ¿sí? Tenemos hacia lo que es el nuevo continente, ¿verdad? Que son dos países los que están mejor insertados los fisioterapeutas o la fisioterapia en sí, que son en México y Brasil, ¿sí? En los otros países, ni siquiera Argentina, que está un paso por encima de nosotros, ni siquiera Chile, que está 3, 4 pasos por encima de nosotros, tienen, digamos, una fuerte evidencia de lo que es el trabajo de fisioterapeutas en servicios de rehabilitación en salud mental, ¿sí? En Paraguay, como les dije, hace un par de años se inició, ¿verdad? Dentro de lo que es el hospital de clínicas, ¿sí? Sin embargo, hoy en día, con lo que trajo la pandemia, otros centros o otros nosocomios ya tienen insertados en fisioterapeutas dentro de su unidad de salud mental, como bien ya les dije al inicio del webinar, por ejemplo, en la ciudad de Villa Ayes, y si mal no recuerdo, era el hospital distrital de Villa Elisa. Está bien, si alguien conoce de otro centro de rehabilitación en salud mental que tenga insertados fisioterapeutas, por favor, activan el micrófono, dicen o escriben en el chat, ¿verdad? Eh, bueno, entonces, ¿cuáles son algunas de las evidencias científicas que podemos observar? Esto, por ejemplo, fue un estudio, ¿verdad? Asociación entre lo que fue la actividad física, ¿sí? Con la salud mental, ¿sí? Se hizo un estudio analítico de tipo transversal para ver cuáles eran los resultados que se podían evidenciar, ¿sí? Y, y en líneas generales, ¿cuál fue el resumen del trabajo? Y justamente se hizo un estudio prospectivo, ¿verdad? Que tuvo en cuenta, ¿verdad? A más de 5.000 usuarios, ¿está bien? Para ver un poquito cuál era si había algún factor de riesgo que podía desencadenar el no desarrollar actividad física o el desarrollar actividad física y que tenga que ver alguna relación con una salud mental saludable. Sin embargo, las conclusiones del estudio fueron que a una población de usuarios sedentarios entre 20 y 79 años de edad, población relativamente heterogénea, para poder sacar conclusiones así muy, muy grandes, ¿verdad? Sin embargo, el estudio fue estadísticamente significativo para la comunidad científica. ¿Y qué fue lo que evidenció? Que esas personas sedentarias o usuarios con factor de riesgo, teniendo en cuenta el sedentarismo, que realizaban actividad física, ¿sí? Tenían un potencial pronóstico a tener una buena calidad de vida dentro de lo que es la salud mental. Sin embargo, aquellos sedentarios que no realizaban actividad física, ¿sí? Probablemente y en algún momento de su vida iban a tener algún deterioro dentro de lo que es su salud física, ¿sí? La salud mental y desde el punto de vista cognitivo también. ¿Está bien? Entonces, en líneas generales, este estudio lo que evidenció fue que hay una fuerte asociación entre lo que es realizar ejercicio físico diario y tener una buena salud mental. ¿Está bien? Estaban en correlación. No es que yo realizaba ejercicio físico estandarizado cotidianamente y mi salud mental iba en deterioro. Sí, fue justamente eso lo que quiso evidenciar el trabajo y tuvo buenos resultados en cuanto a eso. Sí, el factor de riesgo
justamente fue el sedentarismo, para ir viendo a partir de ahí si se podía optar como una medida preventiva o como una medida terapéutica, ¿sí? Y los dos aspectos se tuvieron en cuenta como resultados a la hora de poder prescribir como herramienta preventiva o terapéutica en el caso de que haya problemas en la salud mental de los usuarios en esa franja de edad de 20 a 79 años, como bien les dije en un principio, ¿sí? Y otra cosa muy importante que este artículo evidenció fue que la actividad física lo desglosó en tres aristas. Está bien, lo que era la actividad física intensa o vigorosa, la actividad física moderada y la actividad física leve, ¿sí? Y la actividad física leve se vio como una evidencia buena, ¿sí? O que, digamos, traía síntomas positivos para la salud mental y la salud física de los usuarios. Hacía mención a 5.000 pasos, entre 5.000 a 10.000 pasos, ¿sí? Y esos 5.000 a 10.000 pasos hace referencia a la actividad física que el usuario realizaba, ¿está bien? Sin embargo, se vio una buena evidencia, ¿sí? Para aquellos que realizaban actividad física intensa o actividad física moderada. Y a partir de ahí ya vamos a ir viendo cuáles pueden ser las actividades físicas intensas y moderadas o cuáles pueden ser las actividades físicas de forma leve, ¿verdad? Y como por ejemplo una actividad física leve puede ser el caminar o el correr o el andar en bicicleta o el nadar, ¿sí? Y vamos a otro tipo de actividades físicas moderadas, como bien ya vimos lo que es el fortalecimiento muscular o el entrenamiento de fuerza funcional. Y un tipo de actividad física intensa o vigorosa ya es el entrenamiento funcional, por ejemplo, algo que nosotros conocemos perfectamente o podemos entender perfectamente, ¿sí? O el ejercicio físico aeróbico estandarizado. ¿Cuál fue la dosificación promedio que se tuvo en cuenta para tener en cuenta, digamos, y que fue justamente hoy lo que estuvimos discutiendo hoy con algunos colegas, la dosificación en cuanto a lo que es el ejercicio terapéutico o el ejercicio físico, tuvo un promedio de 40 a 50 minutos, no más de 60 minutos, no menos de 30 minutos. Por supuesto, vamos a tener en cuenta que eso es un programa o dentro de un programa o una intervención ideal. De entrada no le vamos a hacer un programa o prescribir una intervención de 50 minutos de ejercicio aeróbico o entrenamiento aeróbico a un usuario sedentario o con obesidad, porque probablemente desencadenemos otro tipo de efectos o de resultados indeseados, ¿sí? Y acá, por ejemplo, podemos observar la evidencia que tiene la actividad física para lo que es el manejo de trastornos mentales. Y así, si bien lo otro fue como un factor de riesgo, acá ya vemos lo que es la intervención en trastornos mentales, sí, y que justamente se creó o se intentó ver una guía práctica en políticas de salud pública, sí. Este estudio se desarrolló en España, sí, fisioterapeutas españoles, y qué es lo que justamente evidenció que trastornos por estrés, ansiedad, trastorno de ansiedad generalizada, depresión, ya sea moderada o grave, trastorno bipolar, esquizofrenia, trastorno por abuso de sustancia, entre otros, se vieron evidenciados por las técnicas de intervención, ¿sí? ¿Cuáles fueron esas técnicas de intervención o lo que más se utilizó? El entrenamiento muscular aeróbico, ¿sí? El entrenamiento muscular aeróbico fue un tratamiento o el tratamiento o la intervención de elección para darnos cuenta o para que esos fisioterapeutas puedan entender o puedan evidenciar que traían síntomas beneficiosos. ¿Y cuáles fueron, digamos, las utilidades o mediante qué pudieron evidenciar justamente eso? A través, con los psicólogos y con los psiquiatras, vieron que pudieron aplicar los ciertos test a los usuarios, ¿verdad? Test específicos para valorar estrés, ansiedad y cuadros depresivos, ¿verdad? En usuarios. Sin embargo, los síntomas mejoraban, ¿sí? Porque se hizo una evaluación inicial y después una evaluación final, ¿sí? Y veían que esos síntomas mejoraban y finalmente para la comunidad científica fue estadísticamente significativo el entrenamiento muscular aeróbico para ese tipo de trastornos, ¿sí? Se evidenció también que podía tener utilidad, ¿sí? Para lo que era ya
un trastorno bipolar o un usuario que padecía de trastorno bipolar o de esquizofrenia, sí, pero previamente pues, se le podía haber o se le pudo haber rehabilitado a ese usuario de otra manera, ¿sí? Para que un usuario con trastorno bipolar o con esquizofrenia pueda estar insertado dentro de un programa de ejercicio físico individualizado desde el punto de vista de lo que es el entrenamiento muscular aeróbico o fortalecimiento muscular, tiene que estar estabilizado desde el punto de vista psicofísico, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Por poner un ejemplo, el primer usuario que particularmente atendí en la unidad de salud mental del hospital de clínica fue un cuadro de esquizofrenia, ¿sí? Y cómo se presentó ese paciente con catalepsia y catatonía, ¿sí? Completamente duro, rígido, espástico, ¿sí? Está bien, poco conectado, pero sí comprendía las órdenes verbales que yo como fisioterapeuta le ofrecía. Sin embargo, en ese sentido fue muy interesante y nos gustó muchísimo la forma como ese usuario progresivamente iba saliendo de ese cuadro, ¿sí? El soporte farmacológico fue de primera línea y necesariamente tuvo que haber recibido una buena intervención médica para que nuestro trabajo también tenga un buen resultado desde ese punto, ¿sí? Está bien. Y acá hago un paréntesis otra vez y ya atendí un usuario con trastorno depresivo mayor que físicamente estaba en óptimas condiciones, pero tenía un deterioro en su salud mental tan importante que costó mucho que se adhiera a la intervención y que inclusive habían fluctuaciones, porque en una consulta el usuario tenía una buena adherencia al tratamiento, sin embargo en la siguiente consulta costaba en realizar la intervención fisioterapéutica, no, inclusive no más de 10 minutos, ¿sí? Eh, Sin embargo, por otro lado, un usuario con esquizofrenia que se encuentra catatónico, catalépsico, sí, es tan interesante y para mí, haciendo una comparación, sí, como nosotros somos los expertos en lo que es la parte física, me fue más fácil adherirle al usuario catatónico, catalépsico, a la terapéutica que a un paciente o a un usuario que ya estaba en óptimas condiciones desde el punto de vista físico, ¿sí? Entonces ahí vamos otra vez y vamos a ir viendo y discutiendo que justamente no todos los usuarios se presentan con la misma clínica o las mismas condiciones, ¿sí? El ejercicio físico como herramienta para el tratamiento de trastornos de la conducta alimentaria. Son varios los trastornos por conducta alimentaria, sin embargo, son dos los más frecuentes. Y ellas son anorexia nerviosa y bulimia nerviosa, ¿sí? ¿Y por qué este artículo me gustó tanto? Tiene mucha evidencia, fue una revisión de la literatura de varios estudios observacionales, de varios estudios experimentales, y me gustó tanto porque hablaba mucho de lo que era el ejercicio físico problemático, ¿sí? ¿Cómo yo, fisioterapeuta, voy a lidiar o voy a trabajar o voy a intervenir el ejercicio aeróbico en un usuario con trastorno de la conducta alimentaria si el ejercicio aeróbico justamente es un factor de riesgo para que esa persona tenga o empeore su cuadro clínico? O ya sea el ejercicio aeróbico o el ejercicio anaeróbico. El ejercicio físico, decían esta revisión de la literatura, deteriora el estado mental y el estado de salud física de los usuarios con trastorno de la conducta alimentaria. ¿Sí? Sin embargo, por eso es muy importante tener en cuenta la intervención o la prescripción de un diseño específico para cada usuario. ¿Está bien? Y hacía mucha mención a lo que es el trabajo aeróbico bien protocolizado, bien estandarizado, y no un trabajo aeróbico que genere más ansiedad o genere más estrés al usuario, ¿sí? Entonces ahí podemos ir viendo otra vez de que el ejercicio físico puede desestabilizar al usuario con trastorno de la conducta alimentaria, pero no así si nosotros vamos obteniendo un resultado o vamos viendo una prescripción específica, está bien, para no justamente desencadenar o desestabilizar al usuario. Sí, el ejercicio o el entrenamiento muscular aeróbico
tiene una fuerte evidencia científica para estos usuarios, ¿sí? En un inicio también ya vimos usuarios con trastorno de la conducta alimentaria con un índice de masa corporal bajísimo, aproximadamente 12, 13, ¿sí? Que inclusive los psiquiatras se sorprendían porque la intervención de los kinesiólogos hacía que logremos estabilizar o que logren los kinesiólogos estabilizar o, por ejemplo, pararle a los usuarios con un índice de masa corporal bajo, cosa que ellos, por así decirlo, lo lograban recién con un índice de masa corporal ideal, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante la intervención de los fisioterapeutas en este tipo de trastorno mental, ¿sí? Y acá, por ejemplo, podemos ver ya de un enfoque un poco más de nuestro lado cuál es, cómo se conoce la intervención del fisioterapeuta dentro de lo que es la unidad de salud multidisciplinaria, ¿sí? Esto fue un estudio sistemático que se realizó en países sudafricanos y que justamente trataba de ver cuáles eran los centros o los multicentros que tenían o que prestaban atención de fisioterapeuta dentro de sus unidades de salud mental. De los 29 análisis que se hicieron, solamente 2 centros tenían insertados fisioterapeutas dentro de su equipo de salud mental, ¿sí? Acá en Paraguay hicimos un estudio similar, pero direccionado a fisioterapeutas del alcance o del conocimiento que por ahí tienen de esta especialidad en su andar cotidiano, y fue bastante lindo el resultado porque el estudio decía que el kinesiólogo tenía dentro de su consultorio personas probablemente con trastornos mentales, sí, está bien, pero que asistían por un problema físico diferente a lo que era su salud mental, sí. Y los kinesiólogos querían, digamos, tener en cuenta, digamos, programas, ¿verdad? Para ver de qué u otra manera se les puede ayudar desde un enfoque más integral. Está bien. Eh, Vuelvo a resaltar, muy poco es lo que se habla hoy en día de lo que es la fisioterapia en salud mental acá en nuestro país, pero para eso estamos, para tratar de ir insistiendo un poquito más eso. Como dice un dicho, caminante se hace camino al andar. Está bien. ¿Por qué hablamos de neurociencias y dolor crónico? ¿Qué tiene que ver el dolor crónico con trastornos mentales o en salud mental? Tiene mucho que ver. Un dolor crónico que ya escapa de lo orgánico, que ya se traduce a un dolor emocional, tiene todo que ver dentro de lo que es salud mental, ¿sí? Esto fue un estudio, un ensayo clínico, pragmático, que se hizo para ver un poquito lo que era la educación en neurociencias y el entrenamiento terapéutico desde el punto de vista físico para trastornos músculos esqueléticos espinales versus ejercicios convencionales a usuarios, ¿sí? ¿Y qué es educación en neurociencia? Justamente educar desde la mente. Está bien que el usuario pueda comprender, pueda delimitar áreas de dolor y en base a eso ir trabajando, ¿sí? Terapia de la conciencia corporal basal, relajación muscular progresiva de Jacobson, ejercicio terapéutico, tiene una fuerte evidencia científica para el manejo para el manejo en dolor crónico. ¿Está bien? Y es algo que en la que nosotros caemos probablemente por nuestra culpa como fisioterapeuta, también así por culpa de las políticas de salud pública en la cual nosotros estamos insertados, o mal insertados, mejor dicho, lastimosamente, en donde para que el kinesiólogo pueda tener una remuneración económica acorde a lo que trabaja o para que pueda salvar el mes, que acá hacemos un paréntesis, lastimosamente las intervenciones que prestamos muchas veces no es a lo que nosotros apuntamos o lo que idealmente nosotros queremos hacer. ¿Y qué es lo que comúnmente solemos hacer o a ciertas problemáticas que nos solemos encontrar? Que, por ejemplo, uno luego atendemos a más de 3 pacientes por vez, ¿sí? Está bien. Otro, utilizamos mucho lo que es la electroterapia o tratamientos pasivos o electroterapia entra todo, ¿sí? No solamente TENS. Todo lo que tenga que ver con electroterapia o tratamientos pasivos para trastornos dolorosos de origen musculoesquelético y nos olvidamos del ejercicio terapéutico. Neuromoduladores, activar neurotransmisores, activar placas neuromusculares. Eso
debe ser a lo que debemos apuntar, ¿sí? Y eso justamente fue lo que trató de ver este artículo científico, educación desde la mente, la neurociencia y el ejercicio terapéutico versus lo que fue el ejercicio convencional. Y por supuesto, dio como una fuerte evidencia científica a favor del grupo experimental versus el grupo control. Y esto fue un metaanálisis, está bien, de lo que fue el estilo de vida en psiquiatría, el rol del ejercicio físico, fumar o el cigarrillo, los hábitos dietéticos y lo que fue justamente para lo que es la prevención de tratamiento de trastornos mentales, ¿sí? Y trastornos del sueño, o mejor dicho, el sueño, ¿sí? No trastornos del sueño, el sueño, ¿sí? Lo que tiene que ver uno con un sueño reparador o un buen descansar. Y justamente todos pueden ser factor de riesgo, o como prevención o como condición a desarrollar trastornos mentales. Mal sueño puede haber un trastorno de sueño, mal sueño puede haber un trastorno de ansiedad, mal sueño puede activar factores estresores y desencadenar cuadros dolorosos. Cigarrillo puede desencadenar trastornos mentales. Buen ejercicio físico o ejercicio físico cotidiano puede desencadenar como actividad preventiva para desarrollar algún trastorno mental o como terapéutica para el trastorno de algún trastorno mental en específico. Sí, está bien, eso fue básicamente la conclusión de este metaanálisis, ¿sí? Donde se estudiaron estudios de cohortes, estudios transversales, ensayos clínicos o estudios experimentales y estudios de casos y controles. Y para ir finalizando, ¿sí? Este es un artículo que escribimos, un artículo de revisión que, escribimos con un grupo de colegas psiquiatras y fisioterapeutas, ¿verdad? Que fue lo que es la utilización de la relajación muscular progresiva de Jacobson para el manejo de la ansiedad, ¿sí? La relajación muscular progresiva de Jacobson tiene una buena evidencia científica, para no decir una fuerte evidencia científica, porque los estudios que analizamos tenían ciertas particularidades en su calidad metodológica que no hacían que sean muy buenas, pero justamente eso es lo que hace a la ciencia. Una baja evidencia científica puede traducirse el día de mañana en una buena evidencia científica y una buena evidencia científica en una fuerte evidencia científica, ¿sí? El manejo de la ansiedad hoy en día es algo en la cual estamos insertados todos. Vamos a poner el caso del COVID-19, ¿sí? Y vemos tres aristas de lo que es la pandemia propiamente dicha, ¿sí? Lo que es el manejo del confinamiento, o el no salir de casa, o el no realizar las actividades que probablemente antes realizábamos, sobre todo nuestros adultos mayores, ¿sí? O nuestra población vulnerable o de riesgo, ¿sí? Los usuarios que padecen de COVID-19 o que están en aislamiento preventivo, ¿sí? O las secuelas mismas que puede dejar la infección por COVID-19. ¿Está bien? De muchas u otras maneras, y ahí de forma transversal tenemos lo que es el estrés, la ansiedad y trastorno de ansiedad generalizada. Sí, profesionales de salud, profesionales sanitarios que tienen un deterioro en su salud física, mental hoy en día por todo lo que estamos viviendo, ¿sí? En todas las personas, todos los usuarios, ya sean trabajadores de supermercados, trabajadores de oficina, creo que nadie está exento de no padecer algún cuadro de ansiedad o que ya lo hayan realizado o que ya hayan percibido eso, ¿sí? La técnica de relajación muscular progresiva de Jacobson es un tratamiento o una técnica, una intervención ideal para tratar de mejorar eso, ¿sí? ¿Y en qué consiste? En la tensión en el cuerpo, el entrenamiento muscular respiratorio en principio y justamente lo que es la activación neuromuscular con una posterior relajación de la misma, ¿sí? En salas de internado en la cual ahora mismo yo estoy asistiendo, estoy en el hospital o mi función principal la hacía en consultorio externo, ¿sí? Sin embargo, por causa de la pandemia se me dijo, bueno, vos ahora te vas y vas a atender pacientes COVID, post-COVID. Y bueno, yo ahí me quedaba acá, ¿verdad? La licenciada Lely es testigo de esto, mucho le pregunté, le consulté, revisé libros, porque
del área respiratoria yo poco y nada ya manejaba, ¿verdad? Más que lo del grado, ¿verdad? Y una partecita de lo que hice en mi residencia. Sin embargo, me metí en ese campo de batalla y que evidencié que aparte de hacer una rehabilitación pulmonar cardiorrespiratoria y readaptación al esfuerzo físico, necesariamente con por lo menos, y por decirle un número, con 3 de cada 5 usuarios que estaban en salas de internado debía haber manejado algún cuadro de ansiedad. Y el último paciente que justamente hoy salió de alta hizo un trastorno de ansiedad generalizada por su cuadro de COVID, está bien, donde yo como fisioterapeuta veía sus parámetros hemodinámicos y no había alteración alguna para que ese usuario pueda adaptarse a lo que era el esfuerzo físico, ¿sí? Gasometría, saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, presión arterial, sistólica, diastólica, todo hemodinámicamente estaba estabilizado. Pero ¿qué tenía al lado? Que estaba con kinesiofobia este usuario. Estaba cursando con un cuadro de trastorno de ansiedad generalizada que impedía mi labor como fisioterapeuta respiratorio, entre comillas, ¿sí? ¿Está bien? Sin embargo, tenía que abordar de otra manera, de otra arista, abordar en principio su ansiedad, ¿sí? Utilicé la técnica de relajación muscular progresiva de Jacobson. Progresivamente fuimos viendo evidencia de que el usuario estaba mejorando, ¿sí? Se hizo la intervención con psicología, psiquiatría, por supuesto estaba internado en la sala de clínica médica, se le dio un enfoque integral a este usuario, sin embargo hoy está de alta. Por supuesto tiene que hacer un programa de rehabilitación o reacondicionamiento físico ahora, pero ¿cuál fue mi desafío como fisioterapeuta? Que este usuario pueda sentarse sin tener esa sensación de agitación, sin tener ese miedo a que le va a faltar oxígeno, ni qué decir pararle o realizar una caminata en lo que era el pasillo o la sala de las clínicas o de la sala de internación donde se encontraba internado el usuario. Por eso es un desafío, ¿sí? Hoy en día creo que la rehabilitación física está súper ligada a lo que es una rehabilitación integral o un enfoque en lo que es salud mental, ¿sí? Cualquier usuario que esté con un trastorno doloroso ya de larga data probablemente esté ya cursando con un cuadro negativo en lo que es su salud mental. Le tenemos en casa probablemente a nuestros familiares, a nuestros padres, con cuadros de pánico, de miedo, de temor por la pandemia, a usuarios que están en situación de vulnerabilidad. Entonces, la técnica de relajación muscular progresiva de Jacobson es algo ideal que podemos utilizar para manejar ese tipo de usuarios, ¿sí? En líneas generales, eso es lo que quería mostrarles, sí, de lo que es la evidencia de la fisioterapia en la salud mental. Hay mucha evidencia, hay mucho por estudiar, hay mucho por mejorar, hay mucho por evidenciar aún, pero sin embargo a eso es a lo que apuntamos y tratamos de lograr como fisioterapeutas, como profesionales de la salud y sobre todo porque es nuestro deber hacer ciencia, ¿sí? Muchas gracias por su atención y por su participación. Muchísimas gracias, licenciado Marcos, muy interesante. Y tengo unas preguntas que me gustaría leer. Dice, los pacientes con enfermedades crónicas o aquellos terminales tienden a la depresión. ¿Qué tratamiento se puede aplicar en el contexto de la salud mental? Y el otro, que es el lado opuesto, el paciente ansioso, que se ve en los pacientes con COVID y post-COVID. ¿Qué tratamiento se puede aplicar relacionado a la salud mental? Y otra consulta, la masoterapia. Y esto está muy interesante porque a quién no le gusta el masaje, a quién no le relaja el masaje, ¿verdad? Y muchas de las patologías mentales se asocian a las contracturas, mala postura, posiciones viciosas, ¿verdad? La terapia manual. Hay evidencias, porque lo empírico sí podemos decir que es lo máximo. Y, Totalmente. y después de estas preguntas, aquí Noemí Prieto Villasboa también tiene dos preguntas, tres preguntas en realidad, que puedo leer. Muy bien.
por un lado, en lo que es para el manejo de un paciente COVID, post-COVID, o un usuario, o inclusive poblaciones que no estén infectadas y que estén cursando con cuadros de ansiedad o algún síntoma de estrés, ¿verdad? Ya vimos, o ya justamente ahí aclaramos, ¿verdad? Que, por ejemplo, la técnica de relajación muscular progresiva de Jacobson es una técnica ideal para el manejo de ese tipo de usuarios, ¿sí? Para lo que es, digamos, cuadros oncológicos, cuadros terminales o paliativos, justamente, si vamos desde el punto de vista oncológico, ¿sí? Y el usuario se encuentra en condiciones físicas de poder realizar alguna intervención fisioterapéutica, por ejemplo, tenemos en cuenta y que esté concursando con un trastorno mental, ahí tenemos a lo que es la terapia de la conciencia corporal basal, ¿sí? El yoga terapéutico, el pilates terapéutico, que son intervenciones que van a ayudar a mejorar ciertos síntomas psicopatológicos si los hubieran, ¿sí? Si hablamos de un paciente terminal, ahí ya vamos a ir viendo un poquito ciertas cosas, porque obviamente un paciente terminal, digamos, la intervención sería más bien para brindarle una calidad de vida óptima, porque justamente los paliativistas hacen la especialidad del final de la vida, pero un final de vida feliz, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, el entrenamiento muscular respiratorio es algo que les va a ayudar bastante a manejar ciertos cuadros de ansiedad a estos usuarios, ¿verdad? Y poder manejar el estrés cotidiano, ¿verdad? O ciertos temores o iras que estén manejando, ¿verdad? Y eso indirectamente asociado a otras técnicas terapéuticas como la terapia manual, ¿verdad? Que la terapia manual puede ser una herramienta valiosa, ¿verdad? No hice mención de la terapia manual acá en esto, para que tratemos de ir viendo un poquito más que nada o discriminando un poquito qué es lo que nosotros por ahí podemos hacer más dentro de lo que es o cuáles son las técnicas un poco más específicas para el tratamiento de trastornos mentales, ¿sí? Cuadros dolorosos, por supuesto, por estrés y ansiedad pueden haber las contracturas musculares que bien mencionó la licenciada Lelis Morales, ¿verdad? En la terapia manual ortopédica, la electroterapia es un tratamiento también a elección, pero más que nada a corto plazo, la electroterapia, ¿sí? Vamos combinando con la terapia manual ortopédica probablemente después para bajar o manejar el dolor. Una vez que eso esté estabilizado, vamos a lo que es el movimiento, ¿sí? La actividad física, y dentro de lo que es la actividad física, ahí tenemos las elecciones, desde la terapia de la conciencia corporal basal a lo que es el entrenamiento de fuerza funcional, fuerza muscular o de fortalecimiento muscular, ¿sí? Y otra pregunta, licenciada Lelis, no recuerdo muy Sí, bien si habían otras. dice, ¿qué podemos hacer con los pacientes depresivos que no logran dormir por la noche y le afectan sus actividades normales, ya que al día Bien, siguiente le cuesta estar 100% con sus actividades normales? Paciente diagnosticado con estrés, ideas suicidas, post-COVID, medicado, tratado con psiquiatra y no puede dormir, sigue tratamiento psicológico. bien. También dice sufrir de dolor lumbares. Muy bueno, ahí es un combo, ¿sí? Salud física y mental se encuentra alterada en ese usuario, ¿sí? La experiencia que por lo menos yo tengo fue justamente la que ya va respondiendo la principal cuestión, ¿sí? La psicofarmacología, la psicoterapia, necesariamente debe ser tratamiento de primera línea. ¿Cómo nosotros podemos abordar probablemente el trastorno del sueño y justamente ir haciendo simulacros e intervenciones de sueños para el usuario durante la terapéutica, ¿sí? Mucha atención plena, ¿sí? Yo me voy ya a algo un poco más psicológico y no tanto psicofísico, ¿está bien? Mucho lo que es la atención plena o la atención consciente, ¿sí? Para lograr lo que es esa conexión mente-cuerpo. ¿Cómo vamos a ir logrando eso? A través de lo que es, de lo que el terapeuta pueda ir diciéndole al usuario, ¿sí? Simulacros de sueño, hablando propiamente dicho, ¿sí? Y a ir realizando ciertas intervenciones activas, no pasivas. Bajo ningún momento yo puedo desarrollar ninguna intervención por el usuario, porque la intención es que él pueda lograr esa conexión mente-cuerpo. ¿Sí? Es muy importante la interacción entre los profesionales de la salud para ver qué es lo que se puede hacer con ese usuario. Porque si ninguna de las tres aristas están funcionando bien, es porque hay algo más. ¿Está bien? En el entrenamiento respiratorio consciente, sí, puede ser un buen aliado.
el entrenamiento respiratorio en segmentos corporales, sobre todo centralizando en lo que es garganta, tórax y espalda, necesariamente podemos ir viendo porque probablemente hayan ciertas cosas o ciertas actitudes en el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Que por ahí no están funcionando adecuadamente y cuál es la intención o a qué es lo que tenemos a qué es lo que debemos lograr activar de forma correcta el sistema nervioso parasimpático. Está bien que justamente parte del sistema nervioso autónomo que nos ayuda a regular en todo lo que tiene que ver con cuestiones como el sueño, en cuestiones como con la respiración, cuestiones que tienen que ver con presiones arteriales, etcétera, y a partir de ahí ir viendo un poquito. ¿Sí? Si está asociado a un trastorno depresivo, sí, probablemente eso, pero en primera línea la psicofarmacología, sí, necesariamente. La psicoterapia en tercer lugar y de forma adyuvante vamos a ir viendo sobre todo en ese tipo de cuadros el tratamiento con la fisioterapia. Sí, Ejercicios no, respiratorios, necesariamente, sí o sí. sobre esa pregunta es importante nosotros como fisioterapeutas tener en cuenta que la mayoría de las terapéuticas y los artículos que el licenciado está mencionando es en pacientes con el diagnóstico. Si nosotros tenemos pacientes con signos de alarma, como se mencionó anteriormente, que no está siguiendo un tratamiento psiquiátrico o psicológico, debe de acudir al médico para su tratamiento de primera línea y no dejar, vamos a decir, tapar los ojos y continuar con lo nuestro, sino que derivar urgentemente, en este caso específico, al paciente, porque son signos de alarma que nosotros tenemos que identificar. Porque recordemos que las enfermedades mentales no son no frecuentemente el paciente consulta sobre algún trastorno mental. Hay mucha, vamos a decir, Mucho no sé, estigma. sí, mucho Hay, estigma y nosotros tenemos que identificar y les recomiendo leer, ahora el licenciado nos va a comentar dónde podemos acceder a su libro. Hay un libro que publicó el licenciado con otros colegas y médicos en donde están los signos de alarma, las características clínicas y el manejo de primera línea de estos pacientes. Y nosotros no podemos dejar de lado ese aspecto y seguir adelante o no mirar el componente mental o psicosocial. Eso quería aportar. totalmente. Totalmente. Probablemente, prácticamente me sacaste la palabra de la boca, licenciada Lili. Es eso. Si nosotros vamos identificando signos de alarma o síntomas que no son comunes o actitudes que no son comunes para una persona funcional, ¿verdad? Es importante inmediatamente derivarlo a los especialistas de primera línea, en este caso, que son los psiquiatras, los psicólogos, ¿verdad? Y nosotros después ya vamos a ir viendo una vez que se encuentren más estabilizados, si al menos vemos un riesgo potencial contra su propia vida. ¿Está bien? Este es mi correo electrónico, malmiron@med.una.pi. Me pueden escribir, les puedo facilitar la guía, la guía introductoria que hicimos sobre lo que es fisioterapia en salud mental con otros colegas. Si quieren en formato online, también tengo en formato físico, les puedo regalar sin ningún problema y en ese caso nos ponemos de acuerdo en donde se les puede entregar, ¿verdad? Pero bueno, más que nada eso y si ahí no hay otra pregunta, licenciada, ya estoy a tu disposición. Espero si hay algunas preguntitas. Yo tengo una consulta y es sobre el personal de salud. Me gustaría que nos des algunas recomendaciones en el contexto de esta pandemia y el síndrome post-trauma que muchos de los que están hoy en la primera línea respecto a COVID pueden tener o ya están padeciendo del trastorno mental, del síndrome post-trauma o trastornos de ansiedad o trastornos de depresión que podríamos desde la fisioterapia recomendarles, orientarles a ese personal de salud. Bien. Cuando hablamos obviamente, de los profesionales de la salud, ¿verdad? Y sobre todo aquellos que se encuentran en la primera línea, ¿verdad? Y yo creo ya que hoy en día todos aquellos que estén trabajando dentro de los hospitales, ¿verdad? Creo que hoy todo es primera línea finalmente, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Y estamos hablando desde un punto de vista muy ideal, ¿verdad? Pero necesariamente nosotros debemos dedicarle tiempo a nuestro cuerpo, ¿sí? A nuestra mente, ¿verdad? Y no solamente desde el punto de vista de lo que es salud física,
o ejercicio físico, ¿está bien? Ahí estamos hablando de horas de descanso, estamos hablando de horas de sueño, estamos hablando de patrones de alimentación, que justamente fue lo que vimos recientemente, la dieta que nosotros probablemente estemos consumiendo, ¿sí? Desde el punto de vista físico, ¿sí? Que, por ejemplo, lo que nosotros podemos orientar necesariamente a hacer una descarga de 1 hora al día, ¿sí? Una descarga de 1 hora al día en lo que es salud física y mental. Por lo menos eso está bien. ¿Qué tipo de ejercicio físico realizar? Yo puedo brindar como fisioterapeuta, ¿sí? Si hablamos desde el punto de vista de lo que es la prevención, el que más te guste, ¿sí? Está bien. Si vos estás saliendo de tu trabajo, y esto va para los profesionales de la salud y para los que no son profesionales de la salud también, es el ejercicio físico que a vos te gusta. Probablemente vos te sientas cómodo realizando un ejercicio de baja intensidad o encuentres placer emocional, ejercicio físico de baja intensidad, así como otros encuentran placer emocional realizando ejercicio físico de alta intensidad. Acá no vamos a estandarizar, no, necesariamente tiene que ser de moderada intensidad para que nuestro sistema reguladores puedan desencadenar funciones simpáticas, parasimpáticas, y que podamos estar en equilibrio osmolar, hormonal, para que haya menos liberación de cortisol, catecolamina, haya mayor producción de endorfina. No estamos hablando de eso, ¿sí? Vamos a hablar de lo que a uno le gusta, ¿está bien? Si hay algún trastorno mental asociado, ya obviamente vamos a ir a algo un poquito más dirigido, ¿sí? Lo anterior fue algo meramente preventivo. Si ya hay algún trastorno mental asociado, la técnica de relajación muscular progresiva de Jacobson, 30 minutos diariamente. Van a ver la evidencia que puedan arrojar. ¿Y en qué consiste la técnica de relajación muscular progresiva de Jacobson? 10 segundos de contracciones musculares, es decir, contraigo la espalda, me acuesto boca para arriba, contraigo la espalda, llevo los hombros hacia el suelo, contraigo durante 10 segundos, aflojo 20 segundos, respiro profundamente, me concentro en el segmento muscular que estoy activando. De esa manera realizo con todos los grupos musculares del cuerpo, aprieto las manos bien fuerte, siento una sensación caliente en las palmas de las manos, lo dejo por 10 segundos, relajo, siento cómo hay mayor irrigación de sangre, siento cómo la piel se afloja, siento cómo los músculos van relajándose por 20 segundos, realizando respiraciones profundas. Me concentro en el cuello, me concentro en la garganta, me concentro en las pantorrillas y así sucesivamente, ¿sí? No hay una dirección determinada, pero siempre es interesante hacerlo de cefalocaudal, o por lo menos a mí me gusta de esa manera porque realizarlo porque, digamos, es como que vamos direccionando un patrón y vamos relajando de una forma más progresiva en nuestros segmentos o grupos musculares. ¿Está bien? El ejercicio aeróbico, por supuesto, está bien también, bien indicado, ¿verdad? Para eso. Pero bueno, ya queda a criterio de cada uno desde el punto de vista preventivo qué tipo de actividad física realizar, el que le gusta, con el cual se sienta cómodo y con el cual encuentre placer emocional. Lo otro va un poquito más dirigido y puede ser la técnica de relajación muscular progresiva de Jacobson, como el entrenamiento aeróbico de baja intensidad, que puede ser pilates terapéutico o yoga terapéutico. Muy bien, veo que ya no hay preguntas. Muchísimas gracias por los aportes, las preguntas. Muchas gracias, licenciado, por los consejos, las orientaciones. Yo creo que le vamos a deber un breve video. Nos lleva mucho tiempo, al parecer, esta terapia de Jacobson. Entonces vamos a Sin hacer más problema, de con gusto. un pequeño video para poder ilustrar esa terapéutica y aplicar, tanto para nosotros y para nuestros pacientes. Sí. Totalmente. Asimismo, a las órdenes y bueno, muchísimas gracias a la comisión directiva por la invitación y bueno, a la Sociedad de Kinesiólogos y Fisioterapeutas del Paraguay también y a los participantes por prestarse a este webinar. Muy bien, entonces damos por finalizado esta charla. Nos encontramos el siguiente mes con otra reunión científica. El tema les vamos a pasar en el transcurso de la semana. Seguimos con los Instagram Live. Continúa el 11 de junio con un tema sobre neuro y así sucesivamente. En el mes de junio tenemos varias charlas.
Respecto a los certificados, tanto de esta charla y la charla desarrollada la semana pasada, van a tener el fin de semana a más tardar los dos certificados, entonces les va a llegar por correo. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias licenciado, que tengan buenas noches, hasta luego. Muy buenas noches a todos, muchas gracias.